Ahorcame. Ya hemos hablado parte en la anterior clase de las lesiones que se suelen presentar, las lesiones intestinales quirúrgicas, ya hemos hablado de vesicales, urogenital, ¿no? Y en relación a las lesiones intestinales quirúrgicas, vamos a hacer un breve recuerdo. Pues el mayor riesgo se va a presentar en pacientes que tengan antecedentes de endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, patologías neoplásicas que están localizadas en la cavidad pélvica, múltiples adherencias importantes que pueden ser secundarias a otros procedimientos quirúrgicos o el antecedente de que la paciente haya recibido alguna radioterapia. Como ya les había mencionado, los cuadros de endometriosis, si bien los cuadros endometriósicos pueden ser leves, moderados a complejos, la complejidad del cuadro hace que la paciente presente formaciones neuromusculares, adherencias. Entonces, cuando se realiza la resección de alguna estructura ginecológica que se encuentre en la cavidad pélvica, muchas veces incidimos también sobre áreas endometriósicas, ¿no? Y es ahí cuando frecuentemente producimos la lesión. La enfermedad pélvica inflamatoria es un cuadro que muchas veces conlleva colecciones líquidas, abscesos, en algunos casos con cuadros sépticos, ¿no? Entonces, este mismo proceso infeccioso no solamente genera un cuadro inflamatorio en el útero, en las trompas o en el ovario, sino también puede tener un compromiso vesical, de las paredes pélvicas, como también de las asas intestinales, ¿no? Al haber un compromiso inflamatorio, al haber una reacción inflamatoria en estas estructuras, consecuentemente a la resolución de un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria, también se produce una fase de cicatrización y es ahí cuando se puede formar múltiples adherencias importantes, ¿no? Y como les había mencionado también en los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Hay pacientes que tienen el antecedente de una cirugía necesaria, una cirugía de apéndice, una cirugía intestinal. Entonces son pacientes pues, que tienen un factor de riesgo incrementado para cuando nosotros realicemos una cirugía de producirse algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos las lesiones intestinales requieren no solamente una corrección médica, ¿no? Sino requieren una corrección quirúrgica, ya sea la reparación de las asas, de alguna perforación intestinal, la reparación de la vejiga, en un caso de que haya habido una lesión en sus capas, cuando se producen abscesos, ilios, y no hay respuesta a un tratamiento conservador, ya sea en un ilio paralítico, que consecuentemente genere un ilio mecánico. Entonces, muchas veces el tratamiento conservador con soluciones, electrolitos, no va a ser suficiente para reparar este tipo de complicación, ¿no? En algunos casos requieren una intervención quirúrgica y en algunos casos nuevamente puede presentarse una reintervención, ¿no? Dependiendo. En algunos casos, cuando las complicaciones intestinales son muy grandes o contaminadas, se realizan lo que son las colostomías, ¿no? Entonces la paciente puede estar temporalmente con una colostomía hasta una nueva reparación con una unión terminal final en una segunda etapa, ¿ya? Después, en algunos casos también requieren el uso de drenajes, ¿no? Dependiendo si ha habido contaminación o no, si hemos producido una lesión vesical. En algunos casos les dejamos a las pacientes con sondas de cistostomía o, como ya les había mencionado, drenajes en caso de colecciones sépticas o lavado peritonal que hayamos realizado para el control del débito, para el control de hemorragia, para el control de focos sépticos. En algunos casos utilizamos lo que son el uso de drenajes, ¿ya? Para el control de estas complicaciones. En relación a las alteraciones de la pared abdominal,
producir tanto dehiscencias de las suturas como cuadros de evisceraciones. Las dehiscencias generalmente van asociadas a una separación sintomática o asintomática de los bordes o incisiones quirúrgicas, ¿no? En algunos casos las dehiscencias pueden ser pequeñas, pero en algunos casos pueden ser totales, con una apertura total de todas las capas que nosotros hayamos incidido durante la cirugía, ¿no? Se puede presentar muchas veces en los casos de dehiscencia presencia de un drenaje cerebromático por la herida. La incidencia de este tipo de cuadros es baja, ¿no? Entonces va asociado muchas veces a factores nutricionales, algunas situaciones como ser enfermedades pulmonares que presenten la paciente, enfermedades intestinales, la técnica quirúrgica que hayamos realizado. En algunos casos, ya les había explicado, depende mucho del cirujano, ¿no? Entonces, presten mucha atención cuando ustedes ingresen a la cirugía, ¿ya? No importa si es una cirugía necesaria, ginecológica, pero cuando ustedes vean el cierre de pared, es muy diferente el cierre de pared que realiza un cirujano al cierre de pared que realiza un ginecólogo, ¿ya? Si bien ambos realizamos técnicas quirúrgicas, ¿no? Pero la técnica es diferente, ¿no? Porque muchas veces el ginecólogo cierra todas las capas, ¿no? Entonces cierra las 6 capas y todas las capas que corta cierra, ¿no? El cirujano muchas veces no cierra la capa peritoneal o no cierra ya lo que es, no produce, no se dice un cierre o un aproximamiento de lo que es las capas musculares, ¿no? Entonces, depende mucho la técnica quirúrgica, ¿no? Esto no significa que seamos malos, ¿no? Muchas veces puede estar asociado a situaciones que van asociadas al paciente, ¿no? Por ejemplo, hacemos una cirugía en las pacientes que tienen cuadros de obesidad, es mucho más complejo y mucho más elevado el porcentaje de que puedan presentarse ya sea una evisceración, la formación de dehiscencias. Entonces, también, muy a lo contrario, de realizar una cirugía sin aproximar ciertas capas, entonces en algunos casos nos vamos al extremo, ¿no? Y realizamos suturas con una tensión excesiva, ¿no? Entonces, en estas suturas con tensión excesiva, lo que nosotros realizamos es producir una tensión, más bien se producen áreas necróticas que cicatrizan y tienen el riesgo de volver a reaperturarse o formarse dehiscencias, ¿no? Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no? Que no cerremos ciertas capas o cerremos ciertas capas, pero con una sutura sometida a una extrema tensión, ¿no? Y ya les mencionaba, el aumento de la presión intraabdominal sí es un factor que puede conllevar a la formación de dehiscencias, ¿no? ¿En qué casos se van a formar las dehiscencias? Como ya les decía, las pacientes con obesidad, ¿no? O los pacientes que tienen accesos de tos, ¿no? Posterior a la cirugía, tienen frecuentemente accesos de tos, enfermedades pulmonares previas, la obesidad. Entonces, esto va a conllevar que en algunos casos, incluso la paciente experimente situaciones de evisceración, ¿no? Algunas complicaciones de la herida, la respuesta al hilo, ¿no? Entonces, no siempre la respuesta al uso de materiales externos en todos los pacientes es favorable, ¿no? Hay pacientes que tienen reacción al látex, hay pacientes que tienen reacción a los hilos sintéticos o reacción a los hilos naturales, ¿no? Entonces, depende mucho también de lo que es la respuesta del paciente, ¿no? Porque en algunos casos, yo he visto, ¿no? Que cuando hacemos la episio, no pasan ni 2 días y el hilo se sale, ¿no? O la paciente presenta un cuadro inflamatorio, ¿no? O dejamos una sonda, hacemos el uso de una sonda de drenaje y la paciente tiene una reacción alérgica, ¿no? Entonces puede ser una respuesta al látex o puede ser una respuesta al hilo de sutura, ¿no? Pero esto ya depende mucho de la respuesta del paciente. Hay que considerar ciertos factores y lo que siempre les menciono, e incluso en la consulta se le explica al paciente, ¿no? Que no es lo mismo que la paciente se someta a una cirugía a sus 45 o 50 años a que se someta a una cirugía a los 80 años, ¿no?
cardiovasculares. Hay factores como el estado nutricional del paciente, la respuesta inmunitaria del paciente van a favorecer lo que es la fase de cicatrización, ¿no? Los estados de caquexia, desnutrición extrema en los pacientes, cuadros de anemia, ya les había explicado, ¿no? Es por eso que cuando dimos inicio a esta exposición, les expliqué que era importante considerar los antecedentes previos del paciente y en ellos se incluía un estudio de gabinete completo. Bueno, en relación a otro tipo de complicaciones y que en algunos casos no siempre se van a manifestar de forma temprana, de forma inmediata, pueden manifestarse de forma inmediata como también de forma tardía, ¿no? Y un 20% de estas complicaciones hacen relación a lo que es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar va asociado a muchos casos, sí a la edad del paciente, el peso, sus antecedentes, ¿no? Algunos pacientes ya ingresan con lesiones varicosas, ¿no? a la cirugía. Entonces, cuando nosotros le examinamos a la paciente, vemos que tiene muchas insuficiencias venosas, ¿no? Ya sean superficiales o profundas, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de formaciones de coágulos o formaciones trombóticas que se forman en las venas de la pelvis como también en la piel. Pueden ser secundarios a la manipulación quirúrgica o a la posición en la que mantenemos a la paciente. Cuando nosotros realizamos una cirugía ginecológica, ya sea por vía vaginal o laparoscópica, se requiere que la paciente en algunos casos esté en una posición ginecológica. Entonces, la formación del pliegue que tiene la paciente en relación a la posición favorece la formación de lesiones trombóticas, ¿no? Entonces, o ya el antecedente que les había mencionado, que tengan las insuficiencias venosas, también va a favorecer a la formación de estructuras trombóticas, ¿no? En algunos casos, antes de ingresar al procedimiento quirúrgico, se solicita lo que es un doble diagnóstico, ¿no? Si ya la paciente puede presentar algún riesgo elevado de formar cuadros trombóticos, ¿no? O también en algunos casos, posterior a la cirugía, si se le solicita a la paciente, si secundario al procedimiento quirúrgico se ha producido la formación de estructuras trombóticas, ¿no? Y esto para evitar que la paciente puede presentar un cuadro de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que es un cuadro más complejo. La paciente, cuando presenta este tipo de cuadros, manifiesta lo que es la dificultad respiratoria, depresión respiratoria, ¿no? De lo que está normal, una saturación entre 92 y 96, la saturación empieza a descender, ¿no? 86, 80, pero esto no siempre va asociado a lo que es una complicación tromboembólica, ¿no? Ese cuadro también puede estar asociado a cuadros de hipovolemia o hemorragias masivas que se hayan producido en la cirugía, ¿no? Pero de alguna forma hay que saber reconocer qué cosas se nos van a presentar en una paciente con un accidente de tromboembolismo pulmonar, ¿no? El manejo pues se realiza, ¿no? Una vez que nosotros identificamos y establecemos nuestro diagnóstico que se haya producido en la paciente como complicación secundaria de la cirugía o un tromboembolismo pulmonar, se realiza el manejo con heparinas de bajo peso molecular y posteriormente para una dosis de mantenimiento con heparinas también de bajo peso molecular, pero por vía oral, ¿no? En algunos casos, cuando nosotros identificamos ya de forma antecedente, antes de la cirugía, podemos también utilizar un día antes o 2 días antes heparinas de bajo peso molecular y de esta forma disminuimos también el riesgo trombótico, ¿no? Otra forma de realizar la profilaxis de un tromboembolismo pulmonar es el uso de las vendas elásticas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto en las cirugías vendaje de miembros inferiores, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con la finalidad de evitar un riesgo de tromboembolismo pulmonar, pero son situaciones que ustedes en la práctica la van a ir viendo que no todos lo realizan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha demostrado que la probabilidad de que le pongas vendaje y se produzca es baja, ¿no? O la probabilidad de que le vendes y se produzca de igual forma es baja, ¿no? Pero como profilaxis sí, en algunos casos sí lo realizan. Entonces es algo que ustedes van a ir comparando en sus prácticas, ¿no? Entonces,
Entonces tienen que ser muy atentos cuando ustedes observan el cierre de pared, por ejemplo, ¿no? Y preguntarle al doctor, ¿por qué usted no cierra peritoneo? O doctor, ¿por qué usted no percibe el músculo? ¿No? Entonces, y obviamente les van a dar una explicación lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque el peritoneo se aproxima solo, el peritoneo se cierra solo, ¿no? Entonces son capas que se encuentran y se cierran, ¿no? Lo mismo que las capas musculares, ¿no? Pero depende de la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, no en una paciente que tiene una diástasis de los rectos, no le vamos a realizar una aproximación, ¿no? Si ya nos ha venido con diástasis, pues le haremos el favor y le cerremos un poquito, ¿no? A las pacientes delgadas generalmente no tienen este problema de diástasis, ¿no? Y aunque no les realices una aproximación de lo que son las estructuras musculares, estas se van a aproximar de forma espontánea. Pero pacientes que tienen obesidad, diástasis, entonces sí, valdría y sería de utilidad realizarle lo que es una aproximación, ¿no? En relación a las complicaciones urinarias, pues estas ya van a ser, sí, las complicaciones urinarias son una de las situaciones que más frecuentemente se experimentan en ginecología, ¿no? Aproximadamente un 75% de las lesiones ureterales van a ser producidas en la cirugía ginecológica, ¿ya? Y en un mayor porcentaje en lo que es la histerectomía abdominal, ¿ya? La lesión de la vejiga es más baja, ¿no? Aproximadamente un 2%, ¿no? Menos del 0,5% cuando realizamos una cirugía por vía vaginal. ¿Por qué? Porque cuando realizamos una cirugía por vía abdominal, tenemos un contacto más directo con lo que son las estructuras ureterales, vesicales. En cambio, cuando realizamos la cirugía por vía vaginal, no es tanta la cercanía de estas estructuras hacia las áreas que nosotros vamos a incidir, ¿ya? Al igual que en la cirugía laparoscópica, pues ya se ha comprobado, ¿no?, que las lesiones ureterales también en este tipo de procedimientos se producen con mayor frecuencia. Tenemos la siguiente diapositiva. Bueno, en relación a las lesiones vesicales, como les decía, más frecuente en las histerectomías abdominales, cuando se realizan miomectomías en la región del segmento, para comprobar si nosotros hemos producido la lesión, podemos colocar lo que es el azul de metileno por la sonda Foley y ver si hay lo que es una extravasación, ¿no?, del líquido del azul, de lo que es el azul de metileno, la violeta, ¿no?, la violeta legenciana. Entonces, y vamos a ver que va a pintar lo que son las estructuras ya externas a la vejiga, ¿no? En algunos casos, bueno, nosotros utilizamos lo que es la violeta, ¿no? Entonces nos preparamos una solución y por medio de una sonda le introducimos a la vejiga y de esa forma vemos si hay un escape del contenido azul de metileno en lo que es la cavidad abdominal, que nos indique que hay un dato que hemos podido perforar lo que es la vejiga, ¿no? ¿Por qué miomectomías en región del segmento? Pues como ya les había mencionado antes, el segmento es esta área, ¿ya? Esto es el útero y este es el área del segmento. Y es el área donde nosotros realizamos la incisión para la cesárea. Pero antes de realizar la incisión de cesárea, nosotros realizamos un despliegue de lo que es la mucosa vesical. Esta es la vejiga, ¿no? Este es el cuello, aquí viene ya el uréter, y aquí viene lo que es la vagina, ¿no? Y aquí termina lo que es el uréter, ¿no? Uréter, vagina, entonces, cuando nosotros realizamos la cirugía, despegamos lo que es en la cesárea, ¿no?, despegamos lo que es la vejiga para poder identificar esta área, ¿no? Pero no solamente lo realizamos cuando estamos en una cesárea, también realizamos esta misma técnica cuando realizamos una histerectomía. ¿Por qué? Porque si vamos a sacar el útero, la vejiga ya no tiene una estructura donde fijarse, ¿no? Entonces, al realizar este tipo de procedimiento es cuando generalmente nosotros producimos la lesión vesical, ¿ya? O en algunos casos las formaciones de miomas que pueden ser independientes, ¿no? Pueden ir en la parte posterior, pueden ir en la región submucosa, pueden ir en la
igual pueden ir en la región cervical o en la región del segmento, ¿no? Entonces, en algunos casos, el tratar de debridar esta estructura que se encuentra en el área del segmento nos puede conllevar también producir una lesión vesical, ¿no? Las lesiones vesicales generalmente se realizan con una reconstrucción inmediata, ¿no? A diferencia de una lesión intestinal que habíamos producido, que en algunos casos requiere 2 tiempos quirúrgicos, la lesión vesical generalmente se soluciona de forma inmediata, ¿no? La reconstrucción se hace en el momento de la cirugía. Las suturas que se realizan generalmente son de forma continua. El material que se usa es reabsorbible, ¿no? En algunos casos se utiliza lo que es el Vicryl número 3, número 4, que son hilos mucho más finos, ¿no? Que son ideales para este tipo de tejidos. En la paciente posterior al procedimiento de reparación, pues permanece como una sonda vesical, ¿no? Para controlar el débito urinario y también para, en algunos casos, podemos nuevamente realizar lo que es colocar un líquido de contraste esta vez para poder ver mediante ya sea una radiografía o una tomografía si hay extravasación de lo que es orina hacia la cavidad abdominal. En el caso de las lesiones ureterales, pues ya les mencionaba, ¿no? De igual forma, es mucho más frecuente tanto en la histerectomía abdominal y la laparoscópica. ¿Por qué se producen las lesiones ureterales? Porque a nivel del ligamento infundíbulo pélvico, que es el ligamento infundíbulo pélvico se encarga de fijar lo que son las paredes laterales del útero hacia las paredes laterales del abdomen. Entonces es como un ligamento que viene del útero hacia la pared abdominal, ¿no? Y hace que se mantenga una posición lateral fija del útero, ¿no? Entonces, por debajo de este ligamento discurre lo que es el uréter, ¿no? Y por encima lo que es la arteria uterina. Para nosotros poder realizar la histerectomía, lo que es sacar el útero, debemos ligar esta estructura, lo que es la arteria uterina, separarla de lo que es el útero, separar el ligamento infundíbulo pélvico para poder liberar el útero, ¿no? Pero lamentablemente por estas estructuras pasa el uréter, ¿no? No se fija a ninguno, no se fija al útero en ninguna estructura genital, ¿no? Pero discurre lateral a ellos, ¿no? Entonces, al discurrir de forma lateral, cuando nosotros hacemos la ligadura de la arteria uterina o hacemos la ligadura del ligamento infundíbulo pélvico, ligamos además lo que es el uréter, ¿no? Y no solamente podemos ligarlo, también en algunos casos podemos seccionarlo, entonces cortarlo completamente, ¿no? Son complicaciones que sí se nos presentan, ¿no? Para la prevención existen lo que son los catéteres ureterales que antes del procedimiento quirúrgico deben ser colocados, ¿no? La verdad acá yo no he visto el uso de catéteres, no, hasta el momento no lo he visto, e incluso en algunos cursos que han dado de orientación no es muy frecuente el uso, ¿no? Si bien existe, no es muy frecuente el uso de esta técnica, ¿no? Porque depende mucho de la técnica y la forma de disección que nosotros hagamos al realizar nuestro procedimiento, ¿no? No podemos ir ligando todo lo que encontramos, ¿no? Esto y esto, no. Tenemos que distinguir bien las estructuras anatómicas sobre las cuales nosotros estamos incidiendo, ¿no? De igual forma, para poder identificar si existe alguna sección o ligadura, podemos utilizar lo que es la administración endovenosa de azulcamil, ¿no? Entonces, en el momento que el riñón está expulsando lo que es la orina, se ve lo que es la extravasación de la azulcamil hacia la cavidad abdominal, ¿no? Cuando hay una sección de lo que es el uréter, ¿no? De igual forma, en su tratamiento, la reconstrucción pues va a ser de forma inmediata, ¿no? Entonces tampoco nos espera segundos tiempos y lo hace de forma inmediata, ¿no? Es una situación muy compleja, ¿no? Porque, y es algo que siempre se recalca cuando se va a realizar una histerectomía, ¿no? Si bien podemos tener mucho éxito al realizar nuestra histerectomía, también se nos pueden presentar con mayor frecuencia este tipo de complicaciones, ¿no? Y existen también algunas situaciones que ya no dependen de nosotros, ¿no? Dependen mucho de las variantes anatómicas del paciente. No es como el libro, lamentablemente la anatomía
no es exactamente como el libro, ¿no? El libro igual nos menciona que existen ciertas variantes anatómicas, aberraciones anatómicas, ¿no? Que van a ser indistintamente, que se van a presentar de forma indistinta en los pacientes. Bueno, ya acabamos este tema. Entonces, este es un caso clínico de una paciente de 46 años de edad. Ella fue sometida a un procedimiento de histerectomía y por el antecedente de una endometriosis ovárica, ¿no? Entonces, ya la paciente pues ya tenía su paridad satisfecha. Entonces, al presentar, la endometriosis es un cuadro muy complejo. Es un cuadro que la paciente incluso es incapacitante, ¿no? Es por eso que las pacientes deciden pues ya optan por buscar medidas ya que solucionen este tipo de problema, ¿no? Y la histerectomía en algunos casos, o la exéresis de ciertas estructuras que también estén comprometidas, pues también conlleva su resolución, ¿no? A esta paciente se le practicó una histerectomía abdominal y también se le quitó lo que son ambos anexos, ¿no? Ya sean las trompas y los ovarios, ¿no? Por este cuadro de endometriosis. Posterior a los 45 días, la paciente vuelve a su ginecólogo y presenta un dolor continuo, esto ya es posterior a la cirugía, que se localiza con mayor intensidad en la región ilíaca y en la región sacra, en el lado derecho. Se le dio tratamiento con antiinflamatorios, se le pidió una ecografía y en la ecografía se observa lo que es una ectasia renal. Entonces este es el riñón, ¿no? Y hay una dilatación. Este es el otro riñón. Entonces este es su riñón derecho y dice que hay una dilatación, ¿no? Este riñón no presenta lo que es la dilatación, ¿no? Entonces lo que han observado es que este riñón se está dilatando, ¿no? Está pasando algo, ¿no? Cuando examinan a la paciente ven que está presente dolor, más o menos resistencia abdominal, dolor intenso en la fosa lumbar derecha, dolor a la percusión y a la palpación en el área izquierda, ¿no? En la área izquierda. Y lo que les hace sospechar en esta paciente es con todos los datos clínicos que encuentran, es que se trata de una patología retroperitoneal, ¿no? Entonces, que no es algo que está localizado dentro de la pared anterior, sino más lo asocian a una patología retroperitoneal. Entonces, a esta paciente le pidieron lo que es una urografía intravenosa, una tomografía, ¿no? Y lo que observan es un riñón derecho funcionante, pero con retraso en la captación y eliminación de contraste, es decir, que capta y se lo agarra, ¿no? Y un borramiento de lo que es el músculo psoas derecho, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que se está formando una colección, ¿no? Son los músculos, ¿no? Estos son las funciones renales. Entonces aquí se le han formado algunas colecciones a la paciente, ¿no? En la tomografía se ve una imagen globulada, ¿no? Tiene un contenido líquido, ¿no? De contraste y ven que el uréter está incluido ya en esta formación, ¿no? Entonces ya se dan cuenta que hay un compromiso del uréter. Bueno, en el diagnóstico a la conclusión que llegan es que se trata de una formación retroperitoneal y es dependiente del riñón. Se ha formado una colección, se ha formado un linoma. ¿Por qué? Porque no hay donde expulsarse, ¿no? No se ha producido una lesión, se ha producido lo que es una ligadura, ¿no? Entonces, la paciente no manifiesta síntomas de forma inmediata. ¿Por qué? Porque tiene un riñón que sí funciona bien. El único que ha sido lesionado en su región terminal ha sido el uréter derecho, ¿no? Al solo estar comprometido uno, el otro compensa esa función, ¿no? Pero ya durante un tiempo, que ya es 45 días y es un tiempo prolongado, entonces este riñón ya hace de notar que tiene una alteración, ¿no? Es por eso que la paciente manifiesta los síntomas del dolor, que es más que todo localizado en el área retroperitoneal, ¿no? Y esto va asociado a la formación de un linoma, ¿no? Que es una colección de orina, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es, pues han hecho nuevamente, han hecho la reapertura y han hecho una unión, han formado una nueva unión, ¿no? Terminal con la finalidad de restablecer la función de este uréter, ¿no? Entonces le
haya habido una objetiva resolución de la función urinaria, ¿no? Entonces, son situaciones que muchas veces con un primer procedimiento quirúrgico pueden resolverse, pero hay algunas situaciones pueden presentarse segundas reintervenciones o terceras reintervenciones para devolver lo que es la funcionalidad uretral. La siguiente. Bueno, en esta paciente lo que se presentó pues era como característica, en relación a sus síntomas característicos, presentaba lo que es el dolor en el flanco y fiebre, ¿no? Entonces, generalmente las colecciones líquidas pueden formar una reacción, pueden conllevar una reacción peritoneal, ¿no? Porque la paciente no está la fiebre, ¿no? Son síntomas frecuentes en lesiones ureterales, regiones de dolores lumbares. En algunos casos pueden cursar de forma sintomática, ¿no? Esta paciente después de 45 días ha manifestado síntomas, ¿no? Entonces, esto más que todo estaba asociado a que un riñón compensaba la presión, ¿no? Sobre el momento de la reparación de las lesiones fistulosas, pues no existe consenso, ¿no? Es como les había mencionado, las fístulas muchas veces requieren una segunda intervención y en algunos casos una tercera intervención, ¿no? Y en algunos casos también requieren el uso de material protésico para poder hacer la reparación de este tipo de lesiones, ¿no? Como ya les decía, cuando se presentan lesiones del urétero, de la vejiga, la recomendación indica que debe realizarse la reparación de forma inmediata, ¿no? No dejar lo cerramos y que intervenimos en un tiempo, no. Se llama al urólogo que venga y que nos repare de forma inmediata la formación de estas lesiones. Bueno, entonces, como ya les decía, lo recomendable es realizar el tratamiento precoz, ¿no? Y esto disminuye el estrés al que están sometidos los pacientes y los profesionales, ¿no? Pues como les decía, es una iatrogenia, ¿no? Lamentablemente son situaciones que nosotros las podemos producir, ¿no? Y son secundarios a la complejidad de estos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Siempre antes de ingresar a un procedimiento quirúrgico existe el consentimiento informado, ¿no? Entonces el consentimiento informado, no sé si alguna vez han leído los consentimientos informados, ¿no? Entonces los consentimientos informados explican los riesgos posibles que se van a presentar en la cirugía, los más frecuentes, hemorragias, y ya los pocos frecuentes que son este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, la paciente tiene que tener conocimiento que este tipo de complicaciones sí se nos van a poder presentar en la cirugía. ¿Por qué? Porque son comunes, ¿no? Entonces no podemos nosotros tratarlos como todo iatrogéneo, ¿no? Son situaciones que se pueden presentar en los procedimientos. Ahora nos vamos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos en ginecología, ¿ya? En relación a los procedimientos más frecuentes que nosotros realizamos en ginecología, no obstetricia, no tiene nada que ver con obstetricia, ¿ya? En ginecología va lo que son la dilatación y el curetaje, la histeroscopía y la laparoscopía. Pues el curetaje, la dilatación y el curetaje es un procedimiento que ya hace mucho tiempo ya se realizaba, ¿no? La histeroscopía y la laparoscopía pues llegan a ser procedimientos nuevos, ¿no? Para nosotros. En relación a la dilatación y curetaje, pues este procedimiento nosotros lo realizamos con frecuencia para extraer un tejido del interior del útero. Entonces, ¿en qué casos ustedes realizarían una dilatación y curetaje? Al anterior. ¿En qué caso? Ya hemos llevado sangrado uterino normal, los cuadros más frecuentes que producen hemorragia uterina. Entonces, ¿en qué casos ustedes realizarían lo que es una dilatación y un curetaje? ¿Qué? El aborto es una patología obstétrica, pero sí, en el aborto. ¿Qué más? ¿Cómo? También es una condición obstétrica. ¿Qué más? ¿En qué situaciones ginecológicas o patologías ginecológicas ustedes realizarían
dilatación. Hemos llevado sangrado uterino normal. ¿Quiénes pertenecen a los sangrados uterinos anormales? Los pólipos, leiomiomas. Pólipos, ¿quiénes más? Leiomiomas. ¿Cómo? Leiomiomas, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quiénes están en el sangrado uterino normal? ¿Cómo? Los orgánicos y los Por eso, ¿y qué son los orgánicos y qué son los funcionales? Ya. Ya. ¿Quién más? Las alteraciones endometriales. Entonces, en la patología ginecológica, para nosotros poder realizar un curetaje, en algunos casos tenemos que realizar una dilatación previa. Y depende mucho, ¿no?, del antecedente obstétrico de la paciente. Algunas pacientes tienen antecedentes obstétricos de múltiples partos, ¿no? Entonces, son pacientes que ya no requieren dilatación, pero hay pacientes que nunca han gestado o nunca han tenido un parto, pueden haber tenido el parto por cesárea, ¿no? Entonces, son pacientes en las cuales van a presentar una estrechez de lo que es el orificio cervical, ¿no? No sé si ustedes cuando están en la consulta ven los cuellos. ¿Ven? ¿Ven los cuellos? Todos los días hacemos papá Nicolau, ¿no? Entonces, el cuello de una paciente nuligesta o nulípara, que nunca ha tenido parto, es puntiforme. El cuello de una paciente que ha tenido ya anteriores partos es anular, ¿no?, es en forma de media luna, en una forma de una luna, ¿no? Entonces, muchas veces son pacientes que en estos casos no requieren una dilatación, ¿no? El instrumental puede entrar, puede ingresar, ¿no? Pero en algunos casos, en este tipo de pacientes, para poder nosotros realizarles un procedimiento diagnóstico terapéutico, debemos hacer una dilatación previa, ¿no? Entonces, como les decía, generalmente lo realizamos en patología ginecológica para la toma de biopsias, ¿ya? Entonces, de biopsias de patologías endometriales ante la sospecha de un sangrado anormal, ¿no? Las pacientes vienen con sangrados que nosotros desconocemos la causa. Cuando les pedimos la ecografía, ya nos orienta, ¿no? Tiene un cuadro de hiperplasia endometrial, tiene un cuadro de pólipo, tiene un cuadro de mioma, entonces, pero cuando nosotros no tenemos este recurso, la paciente tiene un sangrado, entonces este procedimiento no es de utilidad para poder identificar cuál puede ser la causa de la hemorragia. La siguiente. Bueno, entonces nosotros lo realizamos, como les decía, cuando existe algún antecedente de sangrado uterino normal y más frecuentemente cuando esto va asociado a una poliposis endometrial. Entonces, este es el útero y hay formaciones polipoideas, ¿no?, ya sean cervicales o en la cavidad uterina o fondo uterino, ¿no?, o en algunos datos de malignidad, como ser la hiperplasia endometrial o la presencia de células atípicas en el endometrio, ¿no? En esos casos, para nosotros va a resultar de utilidad lo que es un curetaje. En relación a la biopsia endometrial, nosotros consideramos ciertos criterios, como ser el sangrado uterino normal. El primero, tiene que haber un sangrado normal para nosotros poder realizar un curetaje. No le vamos a realizar al paciente que venga, tengo dolor en mi útero, biopsia. No. Antes tenemos que nosotros establecer un diagnóstico, ¿no? Establecer si existe la presencia de sangrado uterino normal. Cuando existe la presencia de un sangrado después de la menopausia, entonces eso también es un dato de una anormalidad en la función del endometrio, ¿no? Entonces esto ya puede estar relacionado a una función estrogénica alterada, ¿no?, con repercusión en el endometrio, ¿no? Entonces, generalmente cuando la paciente viene y dice, hace 5 años que yo estoy con mi menopausia y de repente empezaba a sangrar, entonces ahí podemos sospechar
trata de una patología que está comprometiendo lo que es la cavidad endometrial o la cavidad uterina, ¿no? La presencia de células endometriales inusuales, que en algunos casos van asociados al carcinoma endometrial o en algunos casos secundario en pacientes en que ya tienen el antecedente de cáncer del cuello uterino, ¿no? Es frecuente que el cáncer del cuello uterino pueda tener una progresión hacia el área superior y comprometer el cuerpo uterino y lo que es el endometrio, ¿no? Más frecuentemente en cuadros de hiperplasia endometrial, ¿no? Que es el engrosamiento de lo que es la capa endometrial, ¿no? Entonces, más frecuentemente en estos casos realizamos lo que es el curetaje por el sangrado normal que presentan, ¿no? Los pólipos uterinos, ya les decía, el cáncer endometrial. Lo ideal en este tipo de casos no siempre es el curetaje, ¿no? Lo ideal es la histeroscopía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una histeroscopía vamos a tener una visión directa de lo que es la cavidad abdominal, algo que no nos pasa con el legrado. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor una histeroscopía que un legrado? La histeroscopía te produce una visión directa de la lesión, ¿no? En cambio, el legrado no. El legrado nosotros lo realizamos de forma ciega, ¿no? Entonces tú introduces la legra y puedes raspar. Lo malo es que raspas tejido sano como también lesionado, ¿no? Y en algunos casos las pacientes vienen con pólipo endometrial y pues la histeroscopia es un procedimiento costoso, ¿no? Entonces, como una alternativa tenemos el legrado, pero lamentablemente en algunos casos realizamos el legrado y el pólipo está aquí, el pólipo está ahí, nosotros hacemos el legrado y ni siquiera le tocamos al pólipo, solo tocamos el tejido sano. ¿Por qué? Porque el legrado es un procedimiento que nosotros realizamos, pero como les indicaba, a ciegas, ¿no? Entonces no sabemos sobre la estructura sobre la cual estamos incidiendo, ¿no? En cambio, la histeroscopía tiene el beneficio que sí te muestra, ¿no? La estructura sobre la cual tienes que trabajar. La siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de realizar un legrado, ¿no? De realizar un curetaje o de realizar una dilatación? Pues podemos nosotros producir una perforación uterina, una hemorragia cervical, dependiendo cómo se encuentra el tejido, ¿no? Algunas veces vienen las pacientes y tienen cuadros de infecciones crónicas, cervix sangrantes, ¿no? Y nosotros encima agarramos y le hacemos un legrado, lo tocamos todo, la paciente empieza a sangrar más, ¿no? Es por eso que nosotros debemos examinar a la paciente antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, ¿no? Podemos producir de esta forma, como les decía, daño del tejido cervical, podemos producir una perforación ya en estructuras cicatrizales que se encuentran en la pared uterina, o producir lo que es un proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque la cavidad uterina, lamentablemente, para nosotros tener acceso a la cavidad uterina, vamos a pasar por lo que es el área de la vagina. La vagina contiene flora bacteriana, entonces lo que podemos hacer es, dependiendo, ¿no?, nuestros mecanismos, el modo de asepsia y antisepsia que realizamos, introducir gérmenes desde la parte externa hacia la cavidad uterina interna, ¿no? Entonces es una forma de producir también cuadros infecciosos, ¿no? Otra forma es que en algunos casos producimos lo que son hemorragias cervicales, ¿no? Muchas veces podemos realizar técnicas muy torpes, ¿no? Entonces realizamos el procedimiento, qué sé yo, tal vez tiene la paciente un cuadro inflamatorio del útero, nosotros agarramos la legra y empezamos a raspar, entonces hay mayor riesgo de producir una perforación cuando el útero ya tiene un proceso inflamatorio previo, ¿no? También cuando ya tiene cicatrices, ¿no? Cuando la paciente ya tiene una cesárea, lamentablemente esta estructura sobre la cual ha sido la cesárea no tiene la misma consistencia que el músculo uterino, ¿no? Esto ya es una cicatriz, ¿no? En algunos casos nosotros podemos la legra y nos vamos ahí. Por esa misma cicatriz nos salimos hacia afuera, ¿no?
y es una forma de producir una perforación uterina por la región de la cicatriz necesaria. En algunos casos las pacientes pueden tener miomectomías previas, no sé si yo tenía un mioma en la pared abdominal, lo han sacado el mioma y lo que ha quedado pues es una cicatriz, ¿no? Entonces en esta área es donde suele producirse también una perforación uterina, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento que nosotros debemos hacer? Es pues controlar el sangrado genital. Siempre que nosotros realizamos un legrado, debemos observar la cantidad del sangrado, ¿no? Cuando tú realizas un legrado, generalmente el sangrado es mínimo, ¿no? Pero cuando el sangrado es abundante ya nos puede hacer sospechar si el óvulo puede producir algún tipo de lesión. El control de signos vitales, la estabilidad hemodinámica del paciente, cuadros de fiebre o cuadros de dolor pélvico, o la presencia de secreción vaginal líquida en el caso de que se haya producido un cuadro infeccioso secundario a lo que es el grado de la siguiente. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la endoscopía ginecológica. En la endoscopía ginecológica, pues ingresa lo que es la histeroscopía y la laparoscopía. La histeroscopía es el diagnóstico de la patología en la cavidad uterina. Entonces, este es nuestro útero y este es su cavidad. Este es el útero. Entonces, tiene una mejor capacidad de poder realizar biopsias dirigidas, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Por la visión directa que esta nos va a aportar, ¿no? La histeroscopía no siempre es diagnóstica, ¿no? La histeroscopía también puede ser terapéutica, al igual que el curetaje. Curetaje es diagnóstico y terapéutico. Hacemos un diagnóstico y también hacemos un tratamiento, ¿no? Este procedimiento de la histeroscopía puede realizarse en consultorio de forma ambulatoria, como también puede realizarse bajo anestesia o observación. La histeroscopía puede ser un proceso ambulatorio y para su técnica va a requerirse el uso de pinzas, tijeras, energía bipolar y lo que es los medios de distensión, ¿no? Esto para poder tener una mejor visibilidad de lo que es la cavidad uterina. El uso de solución fisiológica en el caso que queramos hacer un clavado de lo que es la cavidad o una mejor visualización de lo que son los pólipos, ¿no? Cuando nosotros le ponemos solución, el pólipo empieza a moverse, ¿no? Entonces nos proporciona una mejor visibilidad de la lesión, ¿no? Las soluciones que suelen utilizar pueden ser la dextrosa y el CO2, ¿no? que es el gas que se debe introducir para poder ampliar lo que es la cavidad uterina, ¿no? Requiere el uso de un insufflador uterino, la presión va a 25-30 mililitros de mercurio, ¿no? La presión va a ir por la cavidad uterina y se va a extender hacia lo que son las trompas, ¿no? Entonces, esto para que nos ayude a visualizar también lo que son el ostium. El ostium es por donde se ingresan lo que son las trompas uterinas hacia la cavidad uterina, ¿no? Como complicaciones, en algunos casos, las pacientes pueden presentar embolias gaseosas por el uso del CO2 o dolor pélvico por la distensión que producimos, ¿no? Utiliza un material de luz-vía y va conectado a un sistema de video óptico. En algunos casos, el material extra a lo que es el histeroscopio propio va a requerir lo que es, se requiere el uso de un espectro, ¿no? Necesitamos una visualización de lo que es una extensión de lo que es la pared vaginal, y eso lo hacemos con un espectro, el uso de la pinza Posey o la pincerina, que tiene garritas, la pinza Hegar o pinza de biopsia, o también podemos utilizar anestésicos locales, ¿no? En caso de que la histeroscopía se esté realizando de forma ambulatoria o de forma diagnóstica en el consultorio, ¿no? Entonces, también existe la histeroscopía de quirófano, de igual forma, tiene sus algunas estructuras, algunos componentes que van a utilizar, es el equipo de anestesia general o regional, en caso de que sea una histeroscopía mecánica, una histeroscopía láser o una histeroscopía electroquirúrgica. La verdad es que histeroscopía mecánica y láser aquí no he visto, lo único que he visto es como el uso de la histeroscopía electroquirúrgica, ¿no? Que usa el receptoscopio, ¿no? Ese es el que sí frecuentemente se acerca, ¿no?
De igual forma, requiere un medio de distensión con líquido libre de electrolitos, el uso del sorbitol, mannitol o el recetoscopio. Bueno, ¿en qué casos vamos a nosotros realizar una histeroscopia? ¿No? Patología que comprometa la cavidad uterina, patología que comprometa el cervix, la extracción de lo que son los dispositivos intrauterinos que se hallan de forma retenida en la cavidad pélvica, malformaciones uterinas, hemorragias uterinas anormales. En patologías menos frecuentes, pues según esto, estenosis cervical postcolización, inflamaciones de magometra, en la mola persistente, en anticoncepción, en obstrucciones tubarias y en sangrados postcesáreos, ¿no? En estos casos sí nos va a realizar, sí nos va a ser de mucha utilidad realizar lo que es una histeroscopia, ¿no? Entonces, ¿qué malformaciones uterinas ustedes resolverían con una histeroscopia? Llevan en biología. ¿Qué malformaciones uterinas existen? ¿Qué malformaciones? ¿Ninguna? No hay un alumno estrella en este grupo que sabe todo. ¿O ninguno es? ¿Quiénes son los destacados de este grupo? ¿No hay? ¿Nada? En vano han hecho biología, anatomía no hicieron. ¿No? Ahí sería para el uterodiel o el córneo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí, está bien, ¿qué más? Ya. Las malformaciones mullerianas van a generar lo que mencionan sus compañeros, ¿no? El útero bicorne, que no lo vamos a solucionar por la histeroscopia lamentablemente, pero también malformaciones mullerianas como la formación de tabiques, ¿no? Hay tabiques totales en la cavidad uterina que hacen que haya dos cavidades uterinas, ¿no? Pero hay tabiques parciales, ¿no? Que son más chiquitos, ¿no? Entonces, estas malformaciones sí pueden ser corregidas por un histeroscopio, ¿no? Entonces se hace una sección con el resectoscopio, se hace una sección, se devuelve una sola cavidad uterina, ¿no? Es un procedimiento, una alteración anatómica que puede resolverse, ¿no? O las sinequias, ¿no? En algunos casos, pacientes que se han sometido a legrados presentan lo que son sinequias, adherencias. Entonces, estas adherencias o obstrucciones, ¿no? De las vías hacia lo que son las trompas, entonces pueden ser liberadas por medio de la histeroscopia. Bueno, aquí vamos a ver lo que es un procedimiento de histeroscopia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve la cavidad uterina cuando se realiza una histeroscopia y tiene datos de normalidad, ¿no? Normalmente cuando nosotros vemos la cavidad uterina se ve de esta forma, ¿no? Este es el ingreso a la trompa izquierda y este es el ingreso hacia la trompa derecha. La histeroscopia nos permite ver la permeabilidad de ambas trompas, ¿no? En un segundo caso podemos encontrar la presencia de pólipos endometriales, ¿no? Entonces aquí pueden ver, ya no es la misma característica que esta. Si bien este no tiene nada, en este ya puede observarse una variante, ¿no? Y la variante es la formación polipoide, ¿no? La formación de sinequias, como ustedes pueden ver acá, esta estructura en forma de telaraña que ya se empieza a formar entre las paredes de la cavidad uterina, denota la presencia de sinequias uterinas. Los miomas, que son submucosos, que muchas veces se extienden hacia lo que es la cavidad uterina, ¿no? La presencia de adenomiosis, ¿no? Que son tejidos endometriales que tienen una consistencia más fija en lo que es la cavidad uterina, ¿no? Entonces aquí
puede verse, ¿no? Generalmente la histeroscopía se realiza post ciclo menstrual, ¿no? Entonces termina la menstruación y ya no tiene que quedar nada, ¿no? Entonces puede verse una visión más clara de lo que es la cavidad uterina, ¿no? Aquí se puede ver los focos de adenomiosis, que la adenomiosis es lo mismo que la endometriosis, pero dentro del útero, ¿no? Y aquí puede verse un mirena, ¿no? Un mirena atómico, ¿no? Entonces puede verse los DIUs translocados u otro tipo de anticonceptivos que hayan tenido alguna modificación en la cavidad uterina, ¿no? Que pueden encontrarse enclavados, incluso algunas veces en dos partes, ¿no? Esto en un lado y esto en otro lado, ¿no? Son situaciones que suelen presentarse. La clasificación, pues la histeroscopía, cuando se dice que no hemos encontrado nada y se clasifica como normal, pues lo único que podemos observar pues, es que es un endometrio que puede estar en una fase proliferativa, en una fase secretora. Podemos encontrar una atrofia del endometrio o una hipotrofia del endometrio, generalmente en pacientes que se encuentran en la fase perimenopáusica o menopáusica, y el endometrio en un reposo funcional, ¿no? Entonces, en la normalidad, en la clase 1, podemos encontrar este tipo de situaciones. En la clase 2 ya vamos a encontrar otro tipo de lesiones, ¿no? Cuando nosotros vemos con el histeroscopio, vemos que hay la formación de miomas mucosos, pólipos endometriales, modificaciones endometriales benignas, endometritis, modificaciones del endometrio por anticonceptivos, modificaciones por el uso de progestágenos o el uso de tamoxifeno, o puede estar reemplazado por sinequias, ¿no? Cuando nosotros vemos que clasificamos una histeroscopía en una clase 2, encontramos este tipo de lesiones. En patologías como clase 3 encontramos ya hiperplasias, pero de bajo riesgo, ¿no? Entonces vemos que hacia la cavidad endometrial se extienden estructuras endometriales mucho más amplias de lo normal que suele observarse en la clase 1, ¿no? Esto ya nos hace denotar que pueden darse de una patología con un bajo riesgo de progresar a un cáncer del cuello uterino. Si vemos que estas estructuras endometriales tienen una mayor confluencia o una consistencia mayor dentro de la cavidad uterina, que ya están ocupando casi la totalidad de esta, entrarían en la clasificación 4 de histeroscopía, ¿no? En las cuales se encuentran hiperplasias de alto riesgo, ¿no? Que denotan un mayor porcentaje de presentar un cáncer de endometrio, ¿no? Y en la última clasificación, cuando ya vemos el endometrio con una alteración hemorrágica, necrótica, entonces ocupando totalmente la cavidad uterina, esta sí ingresa en una histeroscopía de clase 4, ¿no? Que son lesiones sospechosas de neoplasia, ¿no? El estándar, el gol estándar o el mayor porcentaje de uso del histeroscopio son para patologías endometriales, ¿no? Por eso que en estas tres clasificaciones denota mucho lo que es la hiperplasia, ya sea con un riesgo bajo de cáncer, con un alto riesgo o ya con la presencia de un carcinoma. Ahora nos vamos a la clasificación de los miomas, pero también por lo que es la histeroscopía, ¿no? En una histeroscopía, cuando nosotros realizamos una clasificación de los miomas, puede ser un tipo 0, ¿no? Cuando el mioma se encuentra dentro de la cavidad y puede tener un pedículo, ¿no? Es como si tuviera una patita, ¿no? Los pedículos son como patitas o una pequeña raíz que tiene la masa, ¿no? El pólipo puede ser intracavitario, pediculado, sí, o no tener un componente intramural, ¿no? En algunos casos puede ser del tipo 1, cuando la extensión ya va hacia las paredes, ¿no? La mayor parte de la masa se encuentra dentro de la cavidad y una parte también se encuentra dentro de lo que es, no se ve bien la imagen, ¿no? Entonces, este segundo tipo se refiere a esto, ¿no? Un componente en el músculo y una mitad del componente dentro de la cavidad, ¿no? Entonces, eso es un tipo 1, ¿no? Y un tipo 2 cuando ya, cuando ya la extensión es mayor hacia esta área, mayor hacia esta área, menor hacia esta área, ¿no? Entonces un 50% más va a estar hacia esta área intramural. Eso ya sería una clasificación tipo 2 de mioma, ¿no? Eso es como esto. Bueno, en relación a otra patología que nos ayuda a identificar lo que es la histeroscopía son las sinequias, ¿no? Y es
pacientes que tienen antecedentes de infertilidad, ¿no? O pacientes que tienen el antecedente de la clamidia, ¿no? Que se puedan presentar lo que son las formaciones de sinequias. Las sinequias se pueden presentar como adherencias finas en la clase 1 o adherencias severas, ¿no? Que pueden ver acá. Las adherencias son delgadas, son como formaciones de hilos, ¿no? Hilos entre la cavidad uterina y tienen una característica más fina, ¿no? En comparación, esta con esta pues tiene mucha diferencia, ¿no? Porque estas tienen una consistencia más gruesa, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, ya se ven formaciones fibrosas, ¿no? No sé si son adherencias severas o aisladas, ¿no? En el grado 3 hay mayor presencia de adherencias múltiples. Ya se ve, cuando nosotros ingresamos vemos como una telaraña, ¿no? Entonces esas son formaciones adherenciales mayores. Y en el grado 4 pues se ven adherencias severas como oclusión de las paredes. Quiere decir que estas formaciones de telaraña, tejidos fibrosos, pues han hecho que ambas paredes de las cavidades uterinas colapsen, ¿no? Entonces eso ya es un grado más complejo, el grado 4 de nuestras indicaciones. Pues cómo se realiza, pues el paciente tiene que estar en posición ginecológica. Antes de realizar el procedimiento hacemos una antisepsia, asepsia y antisepsia externa, como también de la cavidad vaginal. Se utiliza el espéculo. En algunos casos, para nosotros poder manipular lo que es la cavidad uterina, necesitamos fijarnos y para eso realizamos una tracción cervical. No sé si han visto cuando colocamos té de cobre, utilizamos una pinza para poder nosotros manejar el útero, ¿no? De igual forma, en la estereoscopía necesitamos el uso de una pinza POSI para poder realizar la tracción cervical, ¿no? Medir cuál es la profundidad de la cavidad uterina, y esto lo hacemos con la esterometría. Debemos realizar una dilatación previa hasta 5 milímetros, esto para poder introducir lo que es el histeroscopio, ¿no? Y finalmente insuflar lo que es la cavidad uterina, ¿no? Con el CO2 y para poder realizar nuestro procedimiento de histeroscopio, ¿no? El método, pues lo que vamos a hacer de forma inicial es la inspección del conducto cervical, es por donde vamos a entrar, ¿no? Primero entramos por el cervix, por la vagina, ¿no? Observamos lo que es la vagina, el cervix, observamos si existe alguna lesión en el cervix, porque si nos puede ser una visualización más directa, y finalmente cuando ingresamos a la cavidad uterina, observamos las paredes uterinas, pared anterior, posterior, los ostium que les había mostrado en la anterior imagen, ¿no? Que es la unión hacia lo que es las trompas uterinas, los orificios, ¿no? Hacia las trompas uterinas, y en algunos casos, dependiendo si se encuentra alguna masa, este es el resectoscopio, ¿no? El resectoscopio es como una pequeña asa muy fina, ¿no? Entonces el resectoscopio que lo utilizamos ya para resecar miomas, tejido endometrial o pólipos endometriales, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo es la cavidad uterina. Esta es la cavidad uterina y estas son las trompas, ¿no? Entonces tienen que verse limpias, ¿no? Se ven sin sinequias, sin obstrucciones, ¿no? Resulta de mucha utilidad en pacientes que tienen alteraciones en la fertilidad, que les ayuda a observar si están ocluidas o tienen la formación de sinequias. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que se nos van a presentar? Pueden ser complicaciones intraoperatorias, al igual que el legrado, igual se conlleva lo que son las perforaciones uterinas, aunque un bajo porcentaje, ¿no?, por la lesión directa que tenemos. En algunos casos de producirse lesión, perforación, puede producirse una lesión vesical, quemaduras por el uso de la corriente eléctrica que hacemos, una energía muscular, hemorragias, hiperhidratación, bombonas gaseosas. En complicaciones inmediatas van a ser la hiperhidratación, hemorragia, la infección y insuficiencia respiratoria. Y en las complicaciones tardías se van a producir sinequias, hematometras, puede producirse una ruptura uterina ya en un embarazo posterior, pero con un bajo porcentaje, ¿no?, o adherencias anómalas de la placenta, ¿no? Pero estas sí son complicaciones más tardías, ¿no? Estas suelen ser las complicaciones tempranas. El último, nos vamos a la laparoscopía. ¿Ingresan a la laparoscopía ustedes? ¿No? ¿No? Sí, pero de cirugía abdominal. Es poco frecuente que se haga en la cirugía ginecológica, la verdad. Aquí hay algunos que hacen, pero en el público no mucho. La laparoscopía ginecológica pues requiere un mayor uso del instrumental, ¿no?
requiere una unidad móvil, la torre de la laparoscopía, el uso de ópticas, instrumental para la vagina, instrumental para la laparoscopía y accesorios. Cuando nosotros realizamos una cirugía laparoscópica ginecológica y en específico la esterectomía vaginal, requiere también más que todo el uso de material para la vagina. Son dos tiempos, un tiempo vaginal y un tiempo laparoscópico, ¿no? Entonces por eso menciona el instrumental para la vagina, ¿no? La laparoscopía es un procedimiento que requiere anestesia general, la paciente debe estar de cubito total, en función de la vulva a 45 grados y como les mencionaba requiere un manipulador uterino, ¿no? Por el tiempo, por el segundo tiempo vaginal que tienen estas cirugías, ¿no? El instrumental tiene su unidad móvil, ópticas, el instrumental de la vagina y el instrumental laparoscópico y accesorios. Bueno, las vías de acceso van a ser pues, por un acceso cerrado o una aguja de bebés o por la incisión umbilical. Por la incisión umbilical nosotros vamos a ingresar lo que es un peritoneo, ¿no? Vamos a ampliar lo que es la cavidad abdominal gracias a la inserción de la aguja y el peritoneo, ¿no? Que sí, se nos va a realizar complejo, se nos va a presentar complejidades en relación a pacientes que presenten múltiples laparotomías, cirugías abdominales anteriores, reparaciones de hernias umbilicales, quistes ya que se encuentren en la cavidad abdominal central, ¿no? Miomas uterinos gigantes, ¿no? Que ocupen esta área umbilical, patologías anexiales patología anexial quirúrgica del ovario, que en algunos casos pueden dificultar lo que es la incisión umbilical. Existen dos técnicas, ¿no? La técnica de un trocar directo o el acceso abierto, ¿no? Dos tipos de formas. En algunos casos ingresan solamente con 2 puertos, en algunos casos con 3 puertos, ¿no? Esto ya depende mucho de la técnica del operador, ¿no? Cuando se realiza el acceso umbilical hay que considerar, como ya les mencionaba, los antecedentes de peritonitis, enfermedad de Crohn, enfermedades pélvicas inflamatorias, cesáreas previas, cirugías oncológicas abdominales, reparaciones con malla que tengan las pacientes, la obesidad también, que suele ser un factor que puede dificultar lo que es el ingreso a la cavidad abdominal, o también la delgadez extrema, ¿no? Porque a veces la paciente es muy obesa, nunca ingresamos a la cavidad abdominal, la paciente es muy delgada y introducimos y podemos perforar su intestino, ¿no? Cuando ingresamos de forma brusca, ¿no? Entonces tenemos que considerar ambos factores cuando nosotros realizamos el procedimiento, ¿no? En algunos casos generalmente podemos usar, como les decía, un trocar accesorio o 2 trocas que van en ambos lados de las cavidades pelvianas. Bueno, entre las ventajas y desventajas, pues siempre la laparoscopía va a tener más ventajas que una laparotomía. Y las ventajas van en relación a que tiene menor trauma quirúrgico, tiene mejor acceso a áreas difíciles, nos ayuda a visualizar mejor lo que son las lesiones, ya que las magnifica, las cicatrices van a ser imperceptibles, hay una rápida reinserción laboral, quiere decir, la paciente la opera, al día siguiente se va de alta y a los 2 días ya está trabajando, ¿no? A diferencia de una cirugía abdominal, que tiene la herida, tiene riesgo de infecciones, entonces la cirugía laparoscópica tiene menores secuelas y adherencias, ¿no? Y también destacar que tiene un riesgo nulo de tromboembolismo, ¿no? Entonces es menor el riesgo de producirse accidentes tromboembólicos, ¿no? Sí, las desventajas que presenta, si no son muy relevantes, sí se suelen presentar desventajas, como ser la visión en 2 dimensiones, ¿no? Que no tienes una visión directa o no tienes una percepción directa de lo que es la profundidad, ¿no? Te basas nada más en la visión, ¿no? No tienes esa sensación del tacto directa como cuando haces tú una cirugía abierta, ¿no? El mayor costo, ¿no? Sí es un inconveniente, para nuestra población es un inconveniente, ¿no? Porque es un poco costoso, ¿no? Y el cansancio por la posición, ¿no? Pero hacemos una comparación entre ambos cuadros y vemos que son grandes, a grandes rasgos siempre va a ser una laparoscopía más beneficiosa a la paciente que una laparotomía, ¿no? Pero siempre considerar los antecedentes que la paciente tenga, ¿no? Si realmente es conveniente una cirugía laparoscópica o es más conveniente realizar una cirugía abierta. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones en quienes vamos a realizar procedimientos laparoscópicos? En la presencia de masas anexiales, perdón,
patologías ováricas benignas, quistes funcionales persistentes, folículos simples, ¿no? Pero que produzcan dolor pélvico a la paciente, patologías tubarias, estudios de infertilidad, anticoncepciones quirúrgicas, las miomectomías, histerectomías, reparación de defectos vaginales. No son múltiples los procedimientos ginecológicos que podemos realizar a través de una laparoscopía, ¿no? Ahora nos vamos hacia la uroginecología, ¿no? Nos sirve mucho para la reparación de prolapsos uterinos, descensos de vejiga, ¿no? Y para esto es las técnicas de colposacropecia, unir el cuello hacia lo que es el sacro y con esto corregir el defecto del prolapso, ¿no? La histerosacropecia, unir el útero hacia lo que es la región sacra, ¿no? Ya sea con el uso de mallas, la operación de Busch, que es la reparación de lo que es la caída de la uretra, la incontinencia urinaria, el tratamiento de masas anexiales en el embarazo ectópico, o también torsiones anexiales, ¿no? Con quistes hemorrágicos. Entonces, todas estas patologías pueden ser resueltas por la vía laparoscópica. Bueno, entre contraindicaciones vemos que existen absolutas y relativas. Ya en una contraindicación absoluta, pues está una patología cardiorrespiratoria severa, ¿no? Etnias de gran volumen, un shock hipovolémico que nos permita tener una visualización adecuada de lo que es la cavidad abdominal, o una peritonitis fecal, ¿no? En la que haya una contaminación de lo que es la cavidad abdominal, ¿no? Entonces no nos va a ser de utilidad realizar una laparoscopía, ¿no? Y algunas que pueden ser relativas, las laparotomías múltiples, previas, bilio, la infección del sitio quirúrgico o un sitio de entrada, ¿no? Trastornos inflamatorios intestinales, tumores abdominales de gran tamaño, la obesidad y el embarazo. Son patologías relativas en las cuales hay que considerar el riesgo-beneficio de la paciente. Eso es todo. Y ahí terminamos. Y hasta aquí es nuestro tema del crimen facial. Y ya vamos a empezar. Vamos a ir ahora en los próximos temas desde abajo hacia arriba.